Dios les bendiga, la paz y la gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla Ramón Luis Molina y este es tu canal que dice la Escritura. Este canal está elaborado para aprender las doctrinas cardinales que tiene la Biblia. Y naturalmente, todo aquel que se suscribe a este canal puede recibir los mensajes y yo sé que van a ser de mucha ayuda para tu defensa espiritual cuando tengas que presentar defensa del Evangelio de Jesucristo. Miren, vamos a tratar de hablar un tema y quiero que ustedes comprendan conmigo este tema. Primero, en el mundo del cristianismo, que hay muchas vertientes, hay muchos conceptos en cuanto a Dios. Me voy a explicar. Por ejemplo, están un grupo de cristianos que creen en triuno, en la Trinidad. Están un grupo de cristianos que son cristianos que creen en la unicidad. Unidad. Esa tengo que admitir que yo no conozco muy bien esta doctrina, pero es la unicidad. Y están los que, como los testigos de Jehová, creen que hay dos dioses y que esa es la realidad para ellos. Naturalmente, una de las cosas que debemos de entender es que estas conclusiones están basadas en criterios de estudios que tienen cada grupo perteneciente a los grupos cristianos y llegan a esas conclusiones. La base principal todos la creen y es que la Biblia es la palabra de Dios. De manera que el argumento que van a buscar tiene que ser basado en lo que diga la Biblia, que es la palabra de Dios. Y en eso yo estoy seguro que ninguno tenemos duda en cuanto a esa realidad. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, puede darse el caso de que muchos piensen que hay unas doctrinas que son inventos de los seres humanos por capricho, y creo que ese no es el fin. Ellos han llegado a esas conclusiones basadas en unos estudios que ellos mismos han hecho y han llegado a conclusiones. Ahora, vamos a tratar de desglosar lo que estamos tratando de decir. Por ejemplo, si la Biblia dice algo, lo natural es que todo aquel que es cristiano, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues crea lo que dice esa palabra de Dios. Y naturalmente, todo debe de ser conforme a lo que dice todo el libro sagrado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un concepto que se llama la analogía bíblica. Y es que cuando un texto bíblico de alguna manera está un poco opaco, que no tiene la claridad el texto, pues entonces se van a referencias del tema en otros textos de diferentes pasajes bíblicos y conforme esas referencias entonces llegan a la conclusión de ese texto en particular. Eso es lo que se conoce como la analogía bíblica. Si estás hablando de un tema y no tienes un argumento claro, busca argumentos adicionales en la Biblia que aclaren el punto de vista que estás presentando. Ahora, vamos a hablar de Dios. Un Dios eterno que existe por siempre y que nosotros mucho lo hemos recibido por la creación. O sea, Dios se ha revelado por la creación. Y eso es lo que Pablo dice, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de la creación. No hay excusa. Pero cuando hablamos de Dios, es un Dios trascendental. No podemos descifrar a Dios más que con la revelación que Él nos ha brindado. Y en el caso de la Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación va en progreso. En el Viejo Testamento habían unas revelaciones, pero siguió en progreso hasta el Nuevo Testamento. Y muchas veces lo que no se entendía con claridad en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, se hace ver claramente y entendiblemente. Ahora vamos a ver el concepto de por qué creemos lo que creemos. Los que creen en la Trinidad y los que no creen en la Trinidad.
Por ejemplo, vamos a empezar de qué Dios dice de Él mismo. Lo que Dios habla de Él mismo. Y en Éxodo 22 dice, y quiero decirle que estoy usando la Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, porque está aquí lo que quiero hablar. Ahora mire lo que dice Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No debes tener otros dioses contra mi rostro. Aquí está hablando de los mandamientos, los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es: no debes tener otros dioses. Y el concepto es: no debes tener dioses contra mi rostro. ¿Por qué? Porque la realidad es que no hay más que un Dios. No existen más dioses. El concepto de dioses en el tiempo antiguo, los egipcios, posteriormente los griegos, tenían muchos dioses. Especialmente los egipcios creían en el dios del mar, en el dios de la cosecha, en el dios de diferentes cosas. Pero tales dioses no existen. Lo que existe es un solo Dios. Por eso cuando Dios da su nombre, no da un nombre en particular, da un título. Él le dijo a Moisés: vete y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dijo: ¿y cómo le diré quién me envió? Y le dice: yo soy, o yo seré, o yo soy el que era, el que es y el que será. Eso es lo que Dios le dijo, el eterno. Dios se identificó como el eterno, porque no hay más dioses. Los nombres son para identificar personas de otras personas, animales de otros animales, plantas de otras plantas, pero en el caso de Dios lo que hay es un solo Dios. El Dios único, el Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas, el Dios de la vida. Es un solo Dios, no hay más dioses. Que muchos hayan creado sus propios dioses en imágenes, en el hombre, en cosas creadas, esos son otros 20 pesos. Pero lo que existe es un solo Dios. Ahora, Dios hablando, como el pueblo de Israel sale de una tierra totalmente politeísta, creyendo en muchos dioses que no existen, pero que ellos creían, le dice que no debes tener otros dioses. Al único Dios que tienes que tener es al tuyo, al creador, al eterno, al que se puede mencionar su nombre con aleluya. Ve, ahí se menciona el concepto de Dios, el eterno, el ayer, el yo soy, el por siempre, el mismo ayer, hoy, siempre. No debes tener otros dioses contra mí mismo. Ya aquí empezamos con un concepto de lo que Dios dice, que no se deben tener otros dioses, que solamente el pueblo que le sirve a un solo Dios. Ahora miren cómo va hablando en Deuteronomio capítulo 4, vamos a ver, versículo 35, 35 dice: a ti te he mostrado para que sepas que Jehová es el Dios verdadero. De hecho, los testigos de Jehová ponen aquí verdadero. Ese verdadero no está. Lo que pasa es que como ellos tienen un conflicto de un Dios verdadero y otros dioses que no son verdaderos para los efectos, pues siempre están tratando de arreglar el punto de vista de ellos. Pero aquí dice: a ti se te ha mostrado para que sepas que Jehová es el Dios. No hay otro además de él. Noten que estas expresiones fueron hechas en el año 1495 después de Adán, o más bien en el 2513 antes de Cristo. Pero ya la creación estaba, el hombre estaba, la humanidad estaba, y Dios le está diciendo a la humanidad que no hay otro además de él, que no hay otro Dios. O sea, no lo está diciendo antes de formar todo, lo está diciendo a la humanidad cuando ya estaba. No hay otro Dios además de él. Y eso es lo que tiene que revelarse al pueblo, que no hay otro Dios, que solamente hay un solo Dios. Ahora en Deuteronomio 6, más bien este fue el que leímos, en Deuteronomio 32, 39, mire cómo dice:
Vean ahora que yo soy Él, y no hay dioses junto conmigo. Bien importante, Él se está revelando como el que es, el yo soy, el eterno. Y dice, y no hay dioses conmigo, junto conmigo. ¿Cuándo fue que Dios habló esto? Vuelvo y repito, aproximadamente como 2500 años después de la creación de Adán. No habían dioses con él. Ahora, si no hay dioses con Dios y Dios dice que es el único Dios, pues hay que creer lo que está diciendo, que no hay más dioses, que Él es el único Dios. Vamos a ver otro texto. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es el Dios y no hay otro. Vuelven los testigos y ponen verdadero. Pero Él no está hablando ahí de verdadero. Lo que hay es un solo Dios verdadero. No hay que decir que es verdadero porque es el único que hay. Dice, todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es el Dios y no hay otro. No hay otro Dios. Pretender decir que hay más dioses además del Dios verdadero o del Dios eterno o del Dios yo soy es mentir contra lo que Dios está diciendo. Dios dice que no hay más dioses. Y si no hay más dioses, es que no hay más dioses. Dios le dijo al pueblo, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Es solo uno, no hay más dioses. Así que eso es lo que hay que entender. En Isaías 43, vamos a Isaías. Isaías 43, versículo 10, que es el texto de los testigos de Jehová que cogieron como su texto clave, pero mire lo que dice Isaías. Antes de mí no fue formado Dios alguno y después de mí continuó sin que lo hubiera. Fíjense que Él está diciendo que antes de Él no fue formado Dios ninguno. Pues seguro que no, porque Dios es eterno. Pero después, aquí está hablando en el año 700 antes de Cristo, en el tiempo de Isaías, 500 o 700 años de Cristo. Él todavía está diciendo que antes de Él no fue formado Dios alguno y después de mí continuó sin que lo hubiera. Es decir, que cuando Él está hablando a Isaías en el año aproximadamente 700, todavía no había Dios ninguno. Nota lo que le estoy diciendo. O sea, Él está diciendo que Él era el único Dios. Y en el año 700 antes de Cristo dice que no hay Dios ninguno y no hubo todavía Dios ninguno. Eso es un contraste con lo que creen los testigos de Jehová. Pero vamos a seguir. En Isaías 45, 21. No soy yo Jehová fuera de quien no hay otro Dios, un Dios justo y salvador. Pues no hay ninguno a excepción de mí. O sea, a excepción de Dios no hay más Dios. Él es el único Dios. Y que no hay otro Dios. Una y otra y otra y otra y otra vez Dios dice que lo que hay es un solo Dios, que no hay más dioses, que no hubo antes, no hubo después, que es el único Dios que existe. Y es el único Dios que se debe de rendir adoración y servicio. Ahora, cuando llegamos entonces al libro del Nuevo Testamento, a Juan capítulo 1, mire la ironía. Mire cómo dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios en el principio. ¿Pero en qué quedamos? Los testigos dicen que en el principio estaba la palabra, refiriéndose a Jesucristo, y que esa palabra era un Dios. Pero si todo el tiempo Dios estuvo diciendo que con Él no había más dioses. Todo el tiempo estuvo diciendo que antes de Él no hubo Dios y después no hubo ningún Dios. Y lo estaba diciendo en el año 700 antes de Cristo. Y ahora los testigos dicen que era un Dios porque no quieren admitir lo que la realidad es. Que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De hecho, en el original,
Dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y Dios era la palabra. No era que era otro Dios, que habían dos dioses desde el principio. Eso es contrario a todo lo que Dios ha venido diciendo, que Él es el único Dios y que no hay más dioses. Los judíos entendían en la religión monoteísta, en un solo Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló como un solo Dios. Por ende, en este capítulo Juan 1:18, los testigos quieren desmentir lo que Dios ha dicho en todo el libro sagrado. A Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en la posición del seno del Padre, Él lo ha explicado. El unigénito Dios, como si hubiera un hijo de Dios que fue creado, pero si es que cuando Dios estuvo no había más dioses, lo que estaba era un solo Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, ahí es donde vienen las enseñanzas. Los unicitarios, yo los entiendo a los unicitarios. Es más, yo ni discuto con los unicitarios, ni conozco bien la doctrina. Pero ¿qué yo entiendo que creen los unicitarios? Bueno, que Dios es uno, que Jesucristo es Dios, es Dios, perdón. Pues tiene que ser que Dios primero se manifestó en Padre, luego se manifestó en Hijo y posteriormente se manifestó en Espíritu Santo, mismo Dios con 3 manifestaciones. Si eso no es, pues me disculpan, es lo que yo entiendo que ellos entienden. ¿Por qué? Porque ellos entienden que Jesucristo es Dios, pero no pueden decir que el Padre es un Dios y el Hijo es otro Dios, porque están desmintiendo todo lo que la Biblia dice, que lo que hay es un Dios y que no hay más dioses junto con Él, y que no debes de tener dioses delante de Él. ¿Qué creen los trinitarios? Bueno, los trinitarios entonces dicen, bueno, si lo que hay es un Dios, y la Biblia claramente registra que Jesucristo es Dios, pues entonces aquí lo que pasa es lo siguiente, que ese Dios que vivía en la eternidad, en ese silencio que no conocemos, en ese estado de soledad, era un Dios manifestado en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando buscamos el Nuevo Testamento encontramos a las 3 personas ejerciendo todas las labores de un Dios divino. Y entonces llegan a esa conclusión. Bueno, lo que pasa es que un Dios que existe en eternidad es un Dios solo uno, pero manifestado en 3 divinas personas. Ahí es donde los testigos chocan todo el tiempo, porque dicen, miren, ve que el Padre es uno y que el Hijo es el otro. Es que los trinitarios creen eso, el triuno, que Dios son 3 personas. 3 personas diferentes, que esas 3 personas tienen una unidad total, que es Dios. Eso es lo que creen los trinitarios. Por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de mi matrimonio. Yo tengo un matrimonio, pero mi matrimonio se compone de 2 personas, mi esposa y yo. Ahora, no es que mi esposa es un matrimonio y yo soy un matrimonio, no. Un solo matrimonio con 2 personas. Dios es un Dios único, manifestado en 3 divinas personas. ¿Qué creen los testigos? Bueno, los testigos entonces creen que existe un Dios todopoderoso, que no se lo quieren atribuir a Jesús, y lo dice bien claro que es todopoderoso, y un Dios inferior que es Jesucristo, pero están desmintiendo todo lo que dice la Biblia, que no hay más dioses con Dios. Entonces, Dios ha estado mintiendo todo el tiempo. Desde el principio existían 2 dioses. Entonces Dios debió de haber dicho, nuestra religión es una religión politeísta, donde se creen en 2 dioses. Y eso es lo que creen los testigos. ¿Cuál es el problema de los testigos contrario a los triunos y a los unicitarios? Que ellos, por tratar de preponderar y poner al Padre por encima de todo, disminuyen la persona de Jesucristo al grado que siempre tienen un conflicto, porque los que creen en 3 manifestaciones adoran a Jesús con toda libertad porque están adorando a Dios. Los trinitarios adoran a Jesús con toda libertad porque están adorando a Dios. Los testigos a Jesús lo tienen rezagado, lo han mutilado, lo han decapitado,
lo han sacado dentro de la iglesia. Ya no predican el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jehová. Y eso no es razonable. Tienen un grave problema. Al grado que tienen otro evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. Por eso es que el que no tiene a Jesucristo no tiene al Padre. Y ese es el conflicto. Por eso creemos lo que creemos. No es un capricho personal. Es que hay unas enseñanzas bíblicas, unas revelaciones, donde se revela claramente que solamente existe un Dios. Y como nosotros hemos visto que Jesucristo es Dios manifestado en carne, pues tenemos que decir, pues es triuno, un Dios manifestado en tres personas. Y los unicitarios, un Dios en manifestaciones diferentes de tres personas. Eso es todo. Los testigos son politeístas, tienen más dioses. Bueno, esto es para ti, para que aprendas lo que dice la palabra del Señor. Te invito a que te suscribas a mi canal. Yo no estoy contendiendo con gente, porque mi lucha no es contra carne ni sangre. Es contra los argumentos. Contra esos argumentos, esos conceptos que hacen como un edificio, paredes de ladrillo, con unas enseñanzas erradas. Hay que tumbar esas paredes y ver qué es lo que dice la revelación bíblica. Así que no estoy contendiendo con los testigos, estoy contendiendo con los argumentos de enseñanza de ellos. Espero que hayas entendido. Suscríbete a mi canal, dale like y dale te gusta y todo, y pasa el mensaje. Bendecidos.